Grabo esto porque estoy viviendo una experiencia realmente extraña y quería compartirla. Para empezar, soy ciego. No es fácil vivir mi vida, pero es más fácil de lo que la gente cree. En mi opinión, lo más molesto es que tengo que estar un poco muy atento en público, por lo que no bebo a menudo, y cuando lo hago es muy poco. Dejo las borracheras para las fiestas en casa, o para esas noches en las que, por alguna razón, decides beber en casa. Fue en una de esas noches cuando empezó todo. Yo me mudé aquí, a la montaña, para alejarme de los insectos del sur. Siempre me ha gustado sentarme en la naturaleza, pero desde que me quedé ciego mi piel se ha vuelto especialmente sensible a las patitas de los insectos. Me molestaban mucho y cuando conseguí el dinero para mudarme, pues lo hice. Encontré un buen pueblo, ni demasiado pequeño ni demasiado grande, con aceras muy anchas, y me compré una casa. Una casa muy linda con un terreno boscoso. Quizás sea un bosque nacional. Sinceramente no estoy seguro. No es que se me dé bien leer señales. Pero bueno, me compré también un bonito banco grande, hecho de madera fuerte, y lo puse en el límite de la propiedad, y cavé un hoyo para quemar leña. No hay nada como escuchar un audiolibro mientras te calientas junto al fuego en una noche fresca. Fue aproximadamente un mes después de mudarme cuando el visitante empezó a venir. La primera vez acababa de despedirme de unos amigos. Me aseguré de que tuvieran conductores sobrios y una vez que cerré la puerta principal de la casa me preparé otra bebida y me dirigí, tambaleándome hacia el banco y la hoguera. El fuego seguía ardiendo cuando llegué allí. Lo habíamos encendido para la fiesta en casa y me tomé unos minutos con mi bastón para buscar todas las latas y vasos usados. Los apilé todos debajo del banco antes de sentarme y le di al play a mi audiolibro. El fuego se estaba apagando y yo estaba a punto de dar por terminada la noche cuando oí unos pasos que se acercaban. ¿Quién puede ser a estas horas de la noche?, pensé. Pero la verdad es que estaba demasiado borracho para preocuparme. Soy de ese tipo de borrachos que son ruidosos y alegres y quieren que todos a su alrededor pasen una buena noche. Así que cuando oí los pasos, lo segundo que pensé fue: «Ah, un nuevo amigo». Así que le llamé: amigo, ¿quieres sentarte junto al fuego?» No oí nada durante un rato, hasta que unos pasos pesados se acercaron. Se acercaban y se hacían más fuertes, y empecé a preguntarme qué tamaño tendría esta persona. Entonces se sentaron en el otro extremo del banco. Mi banco es un poco más largo de lo normal, casi más de 2 metros. Así puedo tumbarme en él si quiero, y aún me queda espacio para un altavoz o la comida. Yo inicié conversación, pero no me respondieron mucho. A veces gruñía, pero en su mayoría se quedaba callado y me dejaba hablar a mí, así que eso hice. Yo le hablé a mi invitado de mi ceguera y de mi traslado a un lugar desconocido, de cómo buscaba amistades para tener gente en mi vida que me ayudara a estar atento al peligro. Hablé durante un rato hasta que se me acabaron las cosas que decir y le tendí la mano. Su mano era bastante grande y nos dimos un apretón antes de que le deseara buenas noches y me dirigiera a trompicones a mi cama. Eso fue el comienzo de algo. Mi nuevo amigo no aparecía todas las noches, pero cuando lo hacía, lo único que quería era sentarse cerca del fuego y escuchar. Así empecé a darme cuenta de algunas cosas sobre él. La primera fue el olor, y pensé que a lo mejor era un vagabundo, que necesitaba un lugar donde ducharse. Yo le ofrecí dejarle usar mi ducha, pero me respondió con un gruñido que yo interpreté como un «no gracias», aunque no estaba seguro.
Así que en mi cabeza tenía la idea de que era una persona sin hogar, que había sufrido algún tipo de trauma que le había dejado sin habla. No era el mejor amigo que un ciego podría tener, pero aún así, por lo que yo sabía, podría ser que yo fuera el único amigo de esta persona. Esta extraña amistad funcionó bastante bien durante unos meses. Pero entonces llegó la noche que todos los ciegos temen, la noche en la que alguien invade tu hogar. Esa noche estaba sentado, junto al fuego, escuchando un audiolibro a bajo volumen. Mi nuevo amigo, al que había empezado a llamar Roble, porque igual que el roble era grande y tranquilo, estaba sentado en su sitio habitual. Entonces me llegó el sonido de cristales rompiéndose y me levanté, preguntándome si había dejado una taza a medio colocar sobre la encimera. A veces me pasa. Di un paso hacia la casa para ir a buscar el desastre y no dejarlo para tarde, pero un gruñido detrás de mí me detuvo en seco. Nunca había oído un ruido como este. Era profundo y resonante. Podía sentir cómo rebotaba dentro de mi cabeza. Entonces mi amigo se levantó y con solo un par de pesados pasos llegó a mi casa. Yo le oí abrir la puerta corredera trasera de cristal y entrar en mi casa. Cuando oí el primer grito desde el interior me acerqué. «¡Dios mío, qué es esa cosa! ¡Apártate! ¡Apártate!». Luego se oyó un chillido y mi puerta trasera de cristal salió disparada hacia afuera por el impulso de una persona que corría a toda velocidad. «¿Quién anda ahí?», pregunté. Hay otra cosa que debes saber sobre las personas ciegas, que siempre nos olvidamos de las luces. Simplemente no es algo en lo que pensemos, porque no las necesitamos. Así que cuando grité lo hice desde la oscuridad. La persona soltó un grito tan fuerte y agudo que me dolió en los oídos y me asustó. Entonces grité, sorprendido, lo que hizo que la otra persona se asustara aún más y saliera corriendo hacia el bosque. Yo me quedé allí parado unos minutos antes de volver a casa. Estaba totalmente asustado y llamé a la policía. Luego oí el crujir de cristales y mi amigo pasó junto a mí, arrastrando algo detrás de él. El olor de mi amigo y el de la sangre llegaron hasta mí. «¿Estás bien?», le pregunté, y lo único que obtuve fue un gruñido. Más tarde la policía me explicó que creía que 2 hombres habían entrado en mi casa, pero que algo les había atacado. Encontraron un brazo humano cortado en mi sofá. Había mucha sangre y pedí a la policía que tomara fotos por mí. La policía encontró las huellas del hombre que corría y las marcas de arrastre de mi amigo, que había estado arrastrando a la otra persona. Me dijeron que por toda la sangre pensaban que el segundo ladrón estaría muerto. Así que ahora aquí estoy, solo, en casa. Hay una lona sobre mi puerta trasera y otra sobre la ventana. Me gusta mucho que mi amigo me haya ayudado, pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de persona arrastra un cadáver al bosque? ¿Con quién he estado todo este tiempo compartiendo el fuego? No lo sé, y por eso estoy grabando esto. Porque, ¿qué pasa si algún día se enfada conmigo? No lo veré venir. Después de 36 años viviendo en un complejo de apartamentos, puedo afirmar, con total seguridad,
que los noctámbulos son los peores vecinos. Por suerte para mí, a principios de octubre se mudó uno justo encima de mi piso. Era una señora que parecía tener una cantidad infinita de cosas que necesitaba colocar en su sitio nada más mudarse. Y todas las noches, a las 9 en punto, empezaba a martillar, taladrar paredes o arrastrar muebles por el suelo, siempre con un nivel de ruido comparable al de un toro enfurecido. Yo siempre he tenido los oídos bastante sensibles, así que no me es extraño estar despierto por la noche debido a ruidos molestos. En la ciudad siempre hay ruido, ya sea de borrachos cantando a pleno pulmón o animales nocturnos corriendo por las calles. Créanme que la cantidad de veces que me he despertado una zarigüeya volcando un cubo de basura fuera de la ventana es ridícula. La cuestión es que estas molestias siempre eran ocasionales y breves. Cada vez que ocurrían podía volver a dormirme fácilmente después. Pero desde el día en que se mudó esta señora, la noche se ha llenado de constantes ruidos de su caos. La cacofonía de arriba se repetía todas las noches, durante 3 o 4 días seguidos. Entonces, en algún momento, oía un gran ruido sordo, lo que indicaba que había sacado otra caja llena de cosas que había que montar. Esta rutina me sumía en un ciclo infernal de agotamiento. Me acostaba tarde y me despertaba agotado por la mañana. Luego tenía que ahogarme en café e ir a trabajar, con la esperanza de poder dormir un poco más tarde por la noche. Y no me digáis que debería haberla confrontado. Yo no quería que pensara que era un viejo gruñón. Además, no me gusta enfrentarme a la gente. Siempre me he sentido fatal cuando he tenido que regañar a alguien. Tampoco sabía su nombre, lo que me parecía que habría hecho la interacción un poco peor. Así que solo me senté en el sofá, esperando a que cesara el alboroto. De repente habían pasado ya 3 semanas y ella no daba señales de haber terminado de desempaquetar. Las semillas del caos se plantaron cuando el reloj marcó las 9 de la noche, en una tarde inusualmente calurosa, a finales de octubre. Una tarde tan calurosa que tuve que abrir las ventanas para estar un poco cómodo. La señora de arriba empezó a trabajar sin descanso, siguiendo su horario habitual. Era tan ruidoso como todos los demás días. Yo me retorcía y daba vueltas en la cama, tratando de taparme los oídos con la almohada, como había hecho tantas noches antes. Pero esa noche era diferente. El calor, mezclado con mi somnolencia y los ruidos del piso, se combinaron para provocarme una migraña atronadora. Sentía como si mi cerebro se hinchara, tratando de abrirme la cabeza y escapar del ruido. No podía soportarlo más. Así que me senté en la cama, inhalé todo el aire que pude meter en mis pulmones y grité: ¡Silencio! Mi grito fue seguido por un gran golpe en el piso de arriba. Acababa de empezar a desempaquetar otra caja, pensé. No podía creerlo. O sea, tenía que haberme oído. Mi grito fue tan fuerte que probablemente me oyeron desde el 5.º piso. Pero no, me quedé mirando al techo, esperando los sonidos de la alborotadora y su orquesta infernal. Y esperé. Y esperé un poco más. Y pasó más tiempo, pero no se oían más ruidos procedentes del piso de arriba. Quizá me había oído. Quizá, por fin, estaba siendo respetuosa. Sentí que mi dolor de cabeza remitía mientras me tumbaba de nuevo. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me llevara al sueño. Y por primera vez en mucho tiempo dormí completamente tranquilo. Me levanté con el sol varias horas más tarde y no tuve que beber medio litro de café para mantenerme despierto. Fui al trabajo con una sonrisa en la cara y una buena sensación en el cuerpo.
Todo era más fácil, era más feliz, era el paraíso en comparación con antes. Volví a casa esa noche esperando que la noche anterior no fuera una excepción, pero ojalá hubiera tenido tanta suerte. Después de que se pusiera el sol, volvió a haber actividad en el apartamento de arriba. Esta vez, sin embargo, los sonidos eran un poco diferentes. Todo lo que podía oír era pum, 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 repitiéndose una y otra vez. No podía identificar el sonido. No provenía de ninguna herramienta que yo conociera. Estaba seguro de ello. Había pausas irregulares entre los sonidos que duraban 5 o 10 segundos. No eran solo pasos, eso estaba claro. Los espacios entre ellos eran demasiado grandes. Tampoco era un martillo, porque el sonido era demasiado bajo para eso. Este proceso mental continuó mientras yacía en mi cama esa noche, con los ojos cansados, fijos en el techo. Quizá está dando golpecitos con el pie en el suelo, al ritmo de una canción. Pero los sonidos no son rítmicos en absoluto. Quizá está dejando caer una pelota repetidamente. Pero ¿por qué haría eso? ¿Es malabarista? No, eso es ridículo. Estos eran solo algunos de los pensamientos que se agolpaban en mi cabeza mientras los sonidos seguían sonando de fondo. Pasó más de la medianoche antes de que pudiera dormir. Cuando me desperté por la mañana, los ruidos habían cesado. Supuse que ella había vuelto a trabajar en su piso. Durante todo el día, en el trabajo, y cuando volví a casa recé en silencio para no volver a oír esos ruidos procedentes de arriba. Aunque eran menos ruidosos de lo habitual, había algo en el hecho de no poder identificarlos que los hacía más molestos aún. Sin embargo, para mi consternación, los ruidos comenzaron de nuevo al salir la luna. Pum, pum, pum. Esa noche, tumbado en mi cama, apretaba los dientes por la molestia. Volví a cubrirme la cabeza con la almohada, pero fue inútil. Por mucho que intentara bloquearlos, seguía oyendo los sonidos. Me hacían sentir como si alguien estuviera pinchando constantemente mi cerebro, moldeándolo como si fuera arcilla. Quizá era una venganza. Quizá, solo quizá, ella estaba enfadada por mi grito y hacía esto para vengarse de mí. Quizá solo quería volverme loco con sus travesuras, no sé. Intenté dormirme, pero no lo conseguí. Los sonidos de arriba resonaban en mi cabeza, pero mucho más fuertes que cualquiera de los sonidos que habían estado allí en las semanas anteriores. Era una auténtica agonía. Mi corazón dio un vuelco cuando mi teléfono comenzó a sonar. Yo lo cogí con cautela, preguntándome quién llamaba en mitad de la noche. «Hola», murmuré. «Hey, ¿dónde coño estás? Llevamos media hora esperándote». «Oh, hola, lo siento, pero mi turno no empieza hasta...». Entonces miré hacia la ventana. Los rayos del sol ya habían atravesado las cortinas e iluminaban mi suelo. Lo que siguió fue uno de los peores días de mi vida. Era un cadáver andante, con una sola cosa en la cabeza. ¿Qué eran esos sonidos? Finalmente llegué a casa y no me importaba relajarme, ni siquiera pensaba en relajarme. Lo único que quería hacer, y lo único que hice, fue esperar a los sonidos. Me senté en el sofá, mirando al techo, y como un reloj, volvieron a empezar a última hora de la tarde. Pum, pum, pum. No podía soportar otra noche más. Era una tortura. Ya no me importara lo que ella pensara de mí. No me importaba tener que regañarla. Así que salí furioso por la puerta,
Subí las escaleras y golpeé la puerta. «¿Qué coño te pasa?», grité. El ruido cesó, pero no me satisfizo. Iban a volver a empezar. Ya no me engañaba. Así que giré el pomo de la puerta y entré. Su apartamento estaba frío, como la noche, y tan silencioso como una biblioteca. Entré en el salón y allí la encontré. Estaba tumbada, boca arriba, al pie de una pequeña escalera de mano. Yacía junto a la esquina de una mesa de madera, y la esquina estaba cubierta por una mezcla de sangre seca, marrón y largos pelos negros. En un lado de la cabeza tenía un cráter de sangre, pelo y fragmentos de cráneo. Ambos brazos estaban destrozados hasta el hueso y un enjambre de moscas se posaba sobre su cuerpo. Las ventanas de la sala de estar estaban abiertas, dejando entrar la brisa otoñal y disipando cualquier olor a podredumbre que pudiera haber. Y mientras estaba allí, asimilándolo todo, oí un ruido. Miré con incredulidad cómo una pequeña forma regordeta salía a gatas de una de las cajas del suelo, donde probablemente se había escondido del ruido que yo había hecho. Era una zarigüeya que por el momento no se había percatado de mi presencia. Se arrastró hasta el cuerpo de la mujer y empezó a roerle la mano. Y cada vez que la zarigüeya arrancaba un trozo de carne, la mano se levantaba en el aire antes de caer al suelo, produciendo un ligero golpe. Pum, pum.